Bien, ¿cuáles son las fases de planeación del proyecto? Iniciamos. Respecto a la planeación del proyecto, también conocido como el anteproyecto, es una fase sustancial dentro del proceso investigativo, puesto que permite definir el objeto de investigación de una manera más precisa, también permite los análisis y decisiones de la gestión del mismo. También esto es porque se contribuyen elementos medulares para la administración de las actividades como el plan de acción, el cronograma y el presupuesto. Respecto al anteproyecto, se convierte en un constructo que orienta la actividad investigativa desde dos ángulos. Uno, que está relacionado con la construcción de los conocimientos a partir de los procesos de indagación, y el otro relacionado con la gestión de los recursos. Ambos van a involucrar directamente al equipo de investigación. Para el anteproyecto debe de considerarse el éxito o también el fracaso. Va a depender de los aspectos que se puedan cumplir con los objetivos del proyecto completamente, que se desarrolle el proyecto dentro del programa planteado y bueno, que los recursos asignados hayan sido administrados de acuerdo a el presupuesto que fue planteado. Bueno, dicho todo lo anterior y pudiendo analizar ustedes directamente este documento con todo lo que se está omitiendo, se van a manejar algunos puntos para la estructuración de un documento de anteproyecto. ¿Cuáles son esos puntos? El título del proyecto. La depuración del título presentado en la propuesta, si es que fuese necesario, hay que realizarlo. El resumen ejecutivo. Este va a ser de qué se trata el proyecto. Es una presentación resumida del objetivo general del proyecto, la situación problemática, la fundamentación teórica y la metodología. Temática del proyecto consiste en la depuración de la temática presentada en la propuesta, si es que fuese necesario. La descripción de la situación problemática es la depuración o ampliación del problema presentado en la propuesta. La hipótesis y los supuestos, aquí es contestar la pregunta de cuáles son las hipótesis o supuestos que los resultados de la investigación deben validar. La justificación, ¿para qué vamos a hacer este proyecto? El marco teórico, ¿cuál es esa teoría que va a orientar al proyecto? El estado del arte, cuáles otras investigaciones se han realizado sobre el tema o la problemática que se va a abordar en el proyecto, cuál ha sido el curso de otros proyectos que han hecho indagaciones similares al del actual. Los objetivos generales y específicos, o mejor dicho, el objetivo general y específico, ¿qué se va a hacer en el proyecto? La delimitación o alcance del proyecto, cuáles restricciones metodológicas se van a tener en cuenta, la metodología, cómo se va a desarrollar y cuál es el alcance del mismo. Y tendremos también elementos como el cronograma, cuándo se va a hacer el proyecto, hay que hacer algunas especificaciones de fases, de actividades, de plazos estimados para que este proyecto tenga éxito. El presupuesto, esto es muy importante saber cuánto va a costar el desarrollo del proyecto, indicando algunas especificaciones de los recursos que va a demandar el desarrollo de las actividades del proyecto. Esos resultados o productos esperados de la investigación, es importante hacer una depuración o una ampliación de lo expuesto en la propuesta si es que esto fuese necesario, ese impacto esperado del proyecto, quiénes y cómo se van a beneficiar los que participan en el proyecto, las posibilidades, riesgos y dificultades que corresponde a la estimación inicial con aspectos que estos pueden inducir en el normal desarrollo del proyecto y que pueden determinar su reformulación o su cancelación. Y por último, bueno, la bibliografía, que es muy importante, hacer esa revisión bibliográfica inicial que se va a estimar como apoyo al marco teórico de este proyecto. Pues bueno, dentro de esta secuencia que se propone en este ciclo de vida del proyecto de investigación, se entiende que previa a la fase de la planeación, está ya determinada la primera fase de gestión del proyecto con el documento que se ha denominado propuesta de investigación. Si de verdad es que hubo un análisis concienzudo y si es que en el equipo de investigación también hubo la suficiente discusión y si además los que van a fungir como asesores de la propuesta o los evaluadores han dado un concepto positivo, entonces ya se puede entender
que los componentes están ya determinados, como el título del proyecto, la temática del proyecto, la descripción de la situación problemática, así como los objetivos generales y específicos del proyecto. Por lo que vamos entonces a poder comentar y describir que el equipo de investigación podría hacer ajustes más adelante en el título, en el enunciado de la temática, en la descripción de la situación problemática y también en los objetivos. Entonces va a ser de anotar que no sería coherente plantear cambios de fondo, ya que estaría planteando quizás un proyecto de investigación con una visión muy distinta a la que ya se aprobó dicha propuesta. Vamos a platicar el primer punto que tiene que ver con el resumen ejecutivo. Es la parte del anteproyecto que se escribe después de todos los demás componentes. No debe perderse de vista que un resumen es una expresión rápida e íntegra de algo que ya está determinado. Hay que observar que iniciar escribiendo el resumen puede ser algo dificultoso en la medida que se estaría sintetizando algo que todavía no se tiene terminado. Por lo tanto, el resumen ejecutivo, el propósito de este resumen ejecutivo debe ser plasmar en unos pocos párrafos una descripción del anteproyecto, de tal forma que al lector le queda la absoluta claridad acerca de dos asuntos básicos, que es el proyecto, y esto es lo que se va a investigar y cómo se va a realizar el proyecto, cuáles son los plazos, cuál es la metodología, cuáles son los recursos que se requieren. Y bueno, un buen resumen es la oportunidad para mostrar la coherencia conceptual y la solidez del proyecto, así como los supuestos para poder elevar el nivel de confianza en el documento. Probablemente pues va a ser necesaria generar una pregunta de cómo se va a elaborar el resumen ejecutivo, qué debe tener un resumen ejecutivo y, bueno, aunque sea inapropiado dar un recetario, para poder elaborarlo, esto es de una forma, digamos, de manera informal, algo flexible y algo que se recomienda, que se podría partir de la siguiente forma. En este caso sería a partir de una explicación del objetivo general, haciendo énfasis en sus elementos básicos, posteriormente hacer una mención de la situación problemática que ha originado el proyecto de investigación, continuar con el referente teórico central que sirve de fundamento conceptual del proyecto para posteriormente pasar a un compendio de la metodología para que por último se deba escribir un párrafo describiendo sucintamente cuáles serán los resultados e impacto del proyecto para que sea de esperarse que el resumen ejecutivo tenga solo unos párrafos y no más de 2 páginas. Comentando respecto a lo que viene siendo hipótesis y supuestos, bueno, las hipótesis deben de estar directamente relacionadas con la pregunta sobre el objeto de estudio que se van a plantear en la descripción de la situación problemática. Son respuestas tentativas que el equipo de investigación le da a las preguntas de investigación y bueno, en ese sentido debe de haber varios aspectos a considerar. Uno, que el equipo de investigación puede plantear hipótesis pero con fundamento en algo. Ejemplo, con base en experiencias previas, en observaciones empíricas, en vivencias directas o contenidos teóricos. Esto pues quiere decir que una hipótesis no es una afirmación arbitraria, es algo que simplemente se expresa atendiendo a un sentimiento o a una adivinación. Otro aspecto es que no todo proyecto de investigación va a requerir una hipótesis. Como ya se ha mencionado, cuando se determina su necesidad, deben establecerse cuáles van a ser las variables relacionadas. Hay casos, como las investigaciones que son de tipo descriptivas o cuando se utilizan métodos experimentales donde es imprescindible la declaración de hipótesis. Bueno, las preguntas sobre lo que viene siendo el objeto de estudio se declaran en la situación problemática y los objetivos se deben incluir siempre. Otro aspecto es que las hipótesis van a servir de guía para el curso de una investigación, por eso es tan importante su planteamiento.
Los hallazgos y las conclusiones aportan la información para constatar o validar las hipótesis y por lo tanto es de anotar que si no se logra validar la hipótesis, esto no significa que que se tenga un fracaso con respecto al proyecto. Dicho lo anterior, sobre la estructura de la hipótesis se debe agregar aspectos como las hipótesis son aseveraciones que deben validarse o contrastarse estadísticamente. Una hipótesis explícita una relación entre dos o más variables. La redacción de una hipótesis debe de ser concreta, sin argumentaciones o explicaciones adicionales. Aquí vamos a ir viendo rápidamente algunas hipótesis y se clasifican, hay hipótesis nulas y alternativas. En las investigaciones es posible que se planteen las hipótesis de manera directa, sin más relación con otras, pero también es usual la formación estableciendo una relación entre hipótesis nula e hipótesis alternativas. La hipótesis nula se llega a abreviar con las siglas HO y es la afirmación que se somete a una validación, mientras que la hipótesis alternativa es la que se admite si se contrasta con la hipótesis nula o la que se rechaza si se admite esa hipótesis nula. En pocas palabras, la hipótesis alternativa es la contrapuesta de la hipótesis nula. Y bueno, tenemos un ejemplo ahí en la cual sería interesante que se pudiese analizar. Y con esto tenemos algo que se llama relación entre variables en las hipótesis. Una hipótesis de investigación o un supuesto es una formulación no arbitraria, apoyada en un sistema de conocimientos previos, organizados y previstos que establece una relación entre dos o más variables para predecir o explicar en la medida de lo posible fenómenos u ocurrencias de la realidad investigada y que deberá validarse con los hallazgos resultados de la aplicación de instrumentos. En otros términos, una hipótesis o un supuesto es una suposición acerca de la presencia de una entidad, la cual permite la explicación de la realidad o situación problemática estudiada. ¿Qué son supuestos? ¿Cuáles son los supuestos de investigación? Pues bueno, los supuestos son afirmaciones que hace el equipo de investigación con respecto a las preguntas de la situación problemática. También, como ocurre con las hipótesis, son conjeturas acerca de características, causas de una situación específica, problemas específicos o planteamientos acerca del fenómeno que se va a estudiar. Algunos ejemplos de hipótesis pueden considerarse los que tenemos aquí. Podemos leer algunos. Con la implementación de un dispositivo electrónico para leer códigos, el tiempo de acceso al servicio se va a reducir a 5 minutos. Eso es lo que se está diciendo, que a toda acción, esa reacción o ese efecto es lo que se va a tener. Entre un 10 y 25% de los abogados se dedican a oficios distintos a los de su formación profesional debido a la falta de oportunidades. Esa aseveración tenemos que demostrarla. La altura que alcanza un objeto es proporcional a la velocidad inicial con la cual es lanzado hacia arriba. Eso se puede demostrar. Y un aumento de los salarios en un 10% aumentará la productividad de los obreros en un 15%. Eso también se puede analizar y corroborar. Así como esto, tenemos otros ejemplos. La velocidad de desplazamiento hace que la mayoría de las personas prefieran viajar en tren metropolitano. Los empleados del área de peticiones, quejas y reclamos manejan un nivel de estrés más alto que los empleados de soporte técnico. Esto es debido a la presión de la presión de los usuarios. Y entonces aquí hay algunos ejemplos de supuestos de investigación. Estos supuestos de investigación pueden ser, por ejemplo, los fracasos económicos de los comerciantes van a determinar rupturas temporales o definitivas con sus parejas. En las personas de la tercera edad, la neumonía es causada por la gripe y la faringitis. El consumo de licor incide en la pérdida de autocontrol, memoria y capacidad de concentración de los consumidores. Y ahora sí, tenemos ejemplos
que van a relacionar esas hipótesis con variables y técnicas de investigación. Si tuviésemos nosotros un proyecto denominado Diferencias en el nivel académico de colegios privados y oficiales del municipio fulano de tal, bueno, tus preguntas sobre el objeto de estudio las tendríamos que relacionar respecto a cuáles son esas diferencias entre el nivel de calidad, cuáles son los factores que van a influir en los niveles de calidad. Entonces, el objetivo general tendrá que ver con conocer las diferencias entre los colegios oficiales y los colegios privados. Los específicos, pues bueno, para poder yo conocer esas diferencias, primero tendría que identificar cuáles son sus debilidades y fortalezas, después curriculares y después, bueno, volver a identificar las debilidades y fortalezas, pero primero desde el punto de vista de los colegios oficiales, luego desde los colegios privados, para que posteriormente pueda yo comparar esos resultados entre ambas y pues bueno, eso me va a permitir a mí poder generar hipótesis y supuestos. Entonces, mi hipótesis en los colegios oficiales, el rendimiento académico es inferior al de los colegios privados. Esa aseveración tendríamos que demostrarla. Los resultados de las pruebas nacionales son más altos en los colegios privados que en los colegios nacionales. Los supuestos, bueno, los estudiantes de los colegios privados disponen de recursos de mejor calidad que los estudiantes de los colegios oficiales. Otro supuesto es los ambientes en los hogares de estudiantes de colegios oficiales y privados determina la diferencia entre sus rendimientos. ¿Y qué variables involucra? Bueno, en este caso, para este proyecto, para la hipótesis 1, la variable independiente es el tipo de colegio en el que se va a estar tratando y la variable dependiente vamos a relacionarla con respecto al rendimiento académico. Por lo tanto, aquí queremos nosotros aplicar una comprobación de una relación causa-efecto. ¿Qué quiere decir? Que para todo X tal que Y, los cambios de la variable X van a determinar los cambios de esa variable Y. Esto es del tipo de colegio que va a determinar el rendimiento académico. Para la hipótesis 2, la variable independiente sigue siendo un tipo de colegio y la variable dependiente, cuáles son esos resultados de las pruebas nacionales que nos han estado dando. Por lo tanto, tendríamos nosotros también una relación de a toda causa, nos va a generar un efecto. Y bueno, tenemos otro tipo de proyecto para la viabilidad de la renovación de la temática y del formato de una revista. Pues bueno, aquí tenemos el título también del proyecto, el cual les pido que lo puedan revisar con calma, analizarlo y pues bueno, tenemos otro ejemplo de hipótesis nula e hipótesis alterna, y nulas y alternas, donde tenemos una hipótesis nula sobre el proyecto sobre acompañamiento de los niños según el estrato social. Una hipótesis nula es que no existe diferencia en el tiempo de acompañamiento a los niños en el hogar entre los padres de los estratos de 4, 5 y 6 y aquellos de los estratos 1, 2 y 3. Una hipótesis alternativa relacionada con el mismo proyecto, bueno, existe diferencia en el tiempo de acompañamiento a los niños en el hogar entre los padres de los estratos 4, 5 y 6 y aquellos de los estratos 1, 2 y 3. Recuerden que una hipótesis nula y una alternativa, una contrapone a la otra. Y pues bien, de esta forma cerramos esta cápsula y continuamos con la próxima.